vez que hemos creado la tabla, podemos cambiar su formato y estructura para darle mayor visibilidad. Debemos posicionarnos en cualquier celda de la tabla para activar la ficha Diseño de tabla y acceder a las diferentes opciones. Dentro de esta ficha encontramos los siguientes grupos. El primero de la izquierda, Propiedades. Desde aquí podemos asignar un nombre a la tabla para referirnos a ella en fórmulas o funciones. También podemos cambiar el tamaño de la tabla seleccionando un nuevo rango. En el siguiente grupo, Herramientas, nos va a permitir crear una tabla dinámica, así como eliminar o quitar los duplicados y volver a convertir la tabla en un rango. La opción Insertar segmentación de datos nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo al filtrar los datos de los campos. En el siguiente grupo, que es Datos externos de la tabla, si los datos de la tabla provienen de otra fuente que no es Excel, estas opciones aparecerán habilitadas. El siguiente grupo, Opciones de estilo de tabla, desde aquí es posible hacer cambios en la estructura de la tabla, como quitar la fila de encabezados o agregar fila de totales, entre otras opciones más. Y el último grupo, que es Estilos de tabla, en este grupo podremos elegir el formato de la tabla que vamos a utilizar. Las tablas se caracterizan por tener una serie de elementos. Cuando se aplica un formato de tabla a un rango de celda concretos, los datos introducidos en las celdas tienen relación entre sí, bien entre los datos introducidos en las filas de Excel o en las columnas de Excel. Esta relación es lo que le confiere el título de la tabla, que es la fila de encabezado. Se trata del primer elemento principal de la tabla. Una vez que se aplica el formato de tabla, aparece el encabezado de la tabla en la fila superior que actúa a modo de filtro. Con este elemento es posible filtrar u ordenar los datos de la tabla de Excel. El formato de la tabla. Las tablas de Excel tienen diferentes formatos o diseños que se pueden aplicar. Por defecto, cuando se crea la tabla sobre un rango de celdas, colorea las filas de modo alterno, como podemos visualizar. Así se puede distinguir mejor los valores que integran cada fila. Si queremos cambiar el formato que aplica por serie, solo tenemos que acceder a la ficha Diseño de tabla, al grupo Estilos de tabla y escoger otro estilo de nuestra preferencia, como hemos explicado en lecciones anteriores. Cálculos. La gran característica de las tablas de Excel es la posibilidad de relacionar los datos de las filas o las columnas. Por ejemplo, es posible introducir en una celda una fórmula para sumar y de forma inmediata se replican al resto de las celdas en esa misma columna. Totales. Relacionado con el punto anterior, también es posible agregar una última fila a la tabla de Excel a modo de total. En ella se desplegará las funciones de Excel y podremos seleccionar, por ejemplo, si queremos la suma para saber el total de los datos sumados de la columna sueldo, o de repente el promedio o el máximo u otras opciones. El siguiente elemento de una tabla en Excel son los controladores de tamaño. Las tablas de Excel pueden cambiar su tamaño y para ello se incorpora unos controladores de tamaño en la esquina inferior derecha de la tabla. Para modificar el tamaño de la tabla solo tenemos que utilizar este controlador que aparece en nuestro caso en la celda E17. Ese pequeño ángulo que aparece en la última celda de la tabla nos va a permitir hacer la tabla más grande o más pequeña. Solo debemos colocar el puntero del mouse sobre el controlador de tamaño y cuando el puntero del mouse adopta la forma de una flecha, de una doble flecha con punta diagonal, debemos presionar y arrastrarlo hacia afuera si deseamos hacer la tabla más grande o hacia adentro si deseamos hacerlo más pequeña. Y luego dejar de presionar cuando deseamos cambiar el tamaño. Utilizar tablas es una buena idea cuando queremos almacenar datos. Las ventajas con respecto al uso de rangos son muchas. Por ejemplo, dar formato a toda la tabla con 2 clics del mouse. Retorno automático al llegar al último campo.
Las filas se agregan automáticamente. Las fórmulas se autorrellenan en las columnas. Autoselección de columnas, filas o la tabla entera. Copiar y pegar respetando el formato de la celda. Títulos inteligentes al hacer scroll en la pantalla. También podemos agregar automáticamente columnas, realizar la gestión inteligente de los nombres de los encabezados y mostrar los totales correctamente en las tablas con filtro. En las próximas lecciones veremos más al detalle cada una de las partes de una tabla en Excel.